There's a distance between us. Muy bien, como ya vimos los datos del ejercicio, vamos a tener que proceder a dibujar todas las fuerzas que tiene este cuerpo. Y en todas las fuerzas nos vamos a referir al peso, a la fuerza de rozamiento y a la normal. Por ejemplo, del centro para abajo siempre va a venir el peso. Del centro para arriba, en consideración de la superficie, la normal, el opuesto de la fuerza para que esté en equilibrio, la fuerza de rozamiento. Estas serían todas nuestras fuerzas diseñadas para que este cuerpo esté en equilibrio. Estas serían todas nuestras fuerzas diseñadas. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar todo esto al plano cartesiano o al diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a proceder a ello. Diagrama de cuerpo libre en el plano cartesiano. De acá y acá. Aquí va a ser Y y aquí va a ser Y. Siempre. Vamos a tomar la forma de este cuerpo de esta forma. Entonces, desde para arriba, el centro representa el cuerpo, va a ser la normal. Y de acá, del centro para la izquierda, la fuerza de rozamiento. Del centro para diagonal, que sería la fuerza, pero eso está en 20 grados. 20 grados. Y del centro para la diagonal también, el peso, que aquí está con 30 grados. 30. Como no hay que dejarlo así, hay que descomponerlo. Entonces, como si se partiera en dos, la misma fuerza, aquí va a ser Fx y aquí va a ser Fy. Fy 1 y 2. Lo mismo con el peso. Del centro para abajo va a ser aquí peso de Y, y del centro para la izquierda peso de X. Ya tenemos descompuesto porque eso vamos a ver en la sumatoria de todas las fuerzas, que es la segunda ley, que tiene que haber fuerzas que se anulen para que esté en equilibrio y de igual a cero. Entonces, ya que hemos descompuesto, vamos a realizar la segunda ley, que es la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas va a ser del cuerpo del eje Y. Del eje Y es igual a 0. Entonces aquí sería la normal menos fuerza, pero no vamos a colocarle Y, tiene que ser en comparación de seno y coseno. Aquí sería seno, ¿por qué? Porque no está chocando en el eje Y. Entonces sería seno de 20 menos, aquí hay el peso, pero aquí ya no sería peso de Y porque no tendría ningún valor. Entonces aquí se le consideraría coseno. W el peso, coseno de 50. Todo esto igual a 0. Entonces hasta ahí tendríamos el eje Y. Ahora vamos a hacer del eje X. La sumatoria de todas las fuerzas del eje X es igual a 0. Y hacemos de la misma manera. La fuerza, aquí sería Fx, pero no vamos a anotarlo así. Como que hay seno, aquí abajo va a ser coseno. Coseno de 20. Menos el peso. Aquí tenemos coseno, aquí va a ser seno. Seno de 50 menos la fuerza de rozamiento. Todo esto igual a 0. Esta de acá va a ser nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación, y la ecuación que no está anotada o no tiene ninguna sumatoria de fuerzas es la fuerza de rozamiento, que sí o sí tenemos que aprenderla. Es el coeficiente por la normal. Esta sería nuestra ecuación número 3. Ahora bien, viendo el gráfico, la descomposición que hicimos, solamente tenemos dos variables
que conocemos, pero no sabemos cuál es el valor de la fuerza, ni la fuerza de rozamiento, ni mucho menos la normal. Entonces son tres incógnitas, y si vemos aquí hay una incógnita, dos incógnitas, y aquí solamente hay una, pero no se puede, es imposible de realizar este ejercicio. Así que tenemos que hacer juego de matemáticas, juego de signos, juego de igualdades, para que podamos llegar al resultado final. Entonces, para resolver esto, vamos a tomar la ecuación 1 y vamos a despejar aquí las fuerzas. Por ejemplo, en acá vamos a despejar la normal. Todo esto, como aquí tenemos negativo, negativo, y si lo pasamos a la derecha va a ser todo positivo, se va a quedar así. La fuerza, seno de 20, aquí está, negativo pasa como positivo, lo mismo pasa con el peso, más el peso coseno de 50 grados. Aquí tenemos ya despejada la normal, para que no quede como dos incógnitas. Entonces, ya con esto podemos hacer otro siguiente paso. Vamos a tomar la ecuación número 2, donde tenemos, a colocarle en la ecuación número 2, vamos a pasar el peso, solo el peso, al lado derecho. Entonces aquí tendríamos F coseno de 20 menos la fuerza de rozamiento es igual al peso seno de 50. Ahora bien, tenemos la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento equivale igualmente al coeficiente por la normal. Entonces, tanto si lo intercambiamos por coeficiente por normal, nos va a dar la misma fuerza de rozamiento. Es lo que vamos a hacer en esta parte. Vamos a sustituir la fuerza coseno de 20 menos el coeficiente por la normal. Todo esto igual al peso seno de 50. Ahora bien, ya que hemos sacado esta conclusión hasta acá, vemos aquí también que la normal es lo mismo que hemos sacado en la ecuación 1. Todo esto es la normal. Entonces esa sería nuestra ecuación número 4. ¿Qué vamos a hacer entonces? En la ecuación 4 sustituimos la ecuación 1. Entonces quedaría de la siguiente manera: F, la fuerza, coseno de 20 menos el coeficiente por la normal. Bueno, esta caso no sería normal, ya directamente lo sustituimos. Va a ser fuerza seno de 20 más el peso coseno de 50. Aquí igual a el peso, el seno de 50. Ahora bien, tenemos todo esto, que es muy largo, pero es igual de sencillo porque vamos a aplicar una propiedad de matemática. En esa parte vamos a pasar, para que sean las mismas variables, todo esto como negativo. Entonces aquí sería F coseno de 20 menos el coeficiente por la fuerza seno de 20, todo esto igual al peso seno de 50 menos, porque pasa el peso coseno de 50. Como bien he dicho anteriormente, vamos a aplicar esa propiedad y sería igual al, tomando la fuerza, aquí solamente colocamos los valores que quedan: coseno de 20 menos el coeficiente por seno de 20.
Lo propio hacemos acá porque ahí tenemos dos factores que se repiten. El peso va a ser seno de 50 menos coseno de 50. Ahora bien que tenemos ya casi todos los valores predeterminados, aquí sabemos también que el coeficiente vale 0,4. Entonces vamos a sustituir con esto el 0,4. Va a ser la fuerza coseno de 20 menos 0,4 por el seno de 20 va a ser igual al peso seno de 50 menos coseno de 50 grados. Teniendo en cuenta de que en el ejercicio nos dan el peso, podemos decir tranquilamente cuánto vale el peso, cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces, para que no tengamos ninguna dificultad al sacar la fuerza, el resultado de la fuerza, vamos a pasar todo esto, ya que está multiplicando, todo esto va a pasar a dividir aquí. Entonces, ¿cómo quedaría? La fuerza es igual al peso por el seno de 50 menos el coseno de 50, todo esto sobre coseno de 20 menos 0,4 por el seno de 20. Y como bien dije, esto nos da un resultado de 15,35 newtons. Ahora, ya que tenemos el valor de la fuerza, podemos influenciar en todas las ecuaciones para lograr sacar las fuerzas restantes. Como por ejemplo, tenemos acá en la ecuación número 1 cuánto era la normal. Ven acá. Ya tenemos la fuerza, que es 15,35. Ya tenemos el peso, que vale 100. Entonces esto calcularíamos sustituyendo, sería 15,35 35 newtons, seno de 20 más, aquí vale 100 coseno de 50. Todo esto lo calculamos y nos va a dar un valor aproximado de 69,53 newtons. Ya que tenemos la normal, la fuerza, el peso, la única fuerza que nos faltaría es la fuerza de rozamiento. Y como vemos acá, la fuerza de rozamiento se calcula por el coeficiente, por la normal. Ya tenemos la normal y sabemos cuánto vale el coeficiente. Es solo sustituir. Entonces aquí decimos que el coeficiente va a ser 0,4 por la normal, que vale 69,53. Y todo esto nos da un resultado de 27,81. Ya tenemos todo el ejercicio resuelto, todas las fuerzas, y técnicamente acabamos el ejercicio.